Hola a todos, bienvenido al primer podcast. Como primera invitada he decidido traer a una mujer que es catedrática de Estadística e Investigación Operativa, directora del Instituto IBIDAT de la universidad y extremeña también, como yo. Así que muchas gracias, Rosa Elvira, por estar aquí. Bueno, muchas gracias a vosotros por haber pensado en mí para inaugurar esta serie, que esperemos que sea positiva. Y bueno, a mí también me da mucha gracia y me parece muy interesante que hayas sido alumno mío y que compartamos la misma procedencia y que ahora estemos aquí en Madrid, no estemos en Badajoz, en la provincia de Badajoz, de donde somos los dos. Sí, de hecho, tú fuiste una de las causas por las que yo quise seguir en Estadística de Empresa, porque cuando tú me diste clase en segundo y la primera vez que viniste diste una charla de lo de StatWars y nos hiciste una presentación que estaba muy chula sobre la utilidad de la estadística y qué aplicaciones tenía, y yo estaba un poco perdido porque no sabía exactamente si cambiarme de carrera o meterme en alguna ingeniería, y la verdad que tú me resolviste bastantes dudas. Bueno, eso me alegra muchísimo, ya hablaremos del StatWorld, pero creo que es muy importante a niveles de los primeros cursos potenciar sobre todo una visión a largo plazo de lo que vais a necesitar para lo que vais a utilizar el grado, ¿no? Es verdad que muchas veces asignatura a asignatura uno va parcelando un poco el conocimiento y no tiene una idea integradora de lo que puede hacer después, ¿no? Y creo que es obligación nuestra, obligación de los profesores, tratar de motivar esa curiosidad por lo que viene después, ¿no? Sí, Así completamente. que, bueno, me alegra mucho que cómo hayas aprovechado esa charla. ¿Y cómo tú, que venías de Extremadura, te interesaste por las matemáticas y te fuiste a Madrid? Explícanos un poco. Bueno, yo empecé en la Universidad de Extremadura y empecé estudiando matemáticas en un momento donde ser matemáticos era totalmente de frikis. Ahora mismo ser matemático tiene una connotación muy positiva socialmente. En el momento en el que yo lo hice, que era en el 88, yo tenía suficiente nota en selectividad para haber hecho cirugía, o sea, medicina y luego cirugía, que era una de las cosas que más me apetecía también, y por otra parte telecomunicaciones, que empezaba a ser una carrera muy de éxito. Pero siempre me habían gustado las matemáticas. Tuve un profesor en el instituto, que se llamaba don Alejo, que me incentivó mucho el gusto por las matemáticas, que es lo que yo creo que hay que hacer actualmente. Y empecé en la Universidad de Extremadura, empecé en el campus de Badajoz. Ahí hice primero y segundo, y la verdad es que, bueno, aunque es verdad que tuve muy buenas calificaciones y la verdad es que y muy buenos compañeros, mi primer novio también, el problema fue que lo vi demasiado abstracto todo, o sea, fue un choque brutal de lo que se da en el instituto a lo que se da en la universidad, y me pasaron el programa de Madrid, me pasaron el programa de Sevilla, vi la especialidad de estadística dentro de la Complutense, y muy a pesar de mis padres, porque tú sabes cómo son los padres extremeños de posesivos, sí. Muy a pesar de mis padres di el salto a Madrid. Entonces en Madrid entré en tercero hasta quinto, porque en aquel momento era licenciatura. Y luego, pues ahí tuve la suerte de ser premio extraordinario, fui el mejor expediente de matemáticas en la Complutense, y me permitió acceder a una plaza de ayudante en el mismo departamento donde había estudiado. Empecé a hacer la tesis doctoral y a partir de ahí empieza mi carrera académica, ¿no? Después de hacer la tesis, me acuerdo que en ese momento estaba en el tribunal de mi tesis un profesor, Juan Romo, que fue rector de la universidad, y me dijo que quería que viniese para la Carlos III. Me vine, luego tuve experiencia internacional en Berkeley y en Arizona, y ya pues acabé siendo titular aquí y después catedrática. O sea que... ¿Y cómo es dar clase en Estados Unidos? ¿Es muy diferente a dar Bueno, yo en Estados Unidos solamente di algunas conferencias y ayudé pues en algunas clases de lo que sería aquí de grado, ¿no? Era un Teacher's Assistant, un TA que se llama allí, pero realmente yo no di clase, yo fui como postdoc a hacer investigación. Entonces tuve la suerte de trabajar con personas muy importantes en mi carrera, pues el profesor Marcel Newt, que era experto en teoría de colas, y con el profesor Moses Sackett, que era experto en ordenaciones estocásticas, y eso me permitió
pues una proyección internacional que hasta ese momento no había tenido, porque ahora la movilidad es algo que hacéis casi todos en tercero, ¿no? A partir de tercero, cuarto y más, pero en aquel momento, vamos, es que ni por asomo se me había pasado a mí. Se lo darían solo a los mejores. No es que era un tema que no se trataba. ¿Existía o no existía? Por mí, delante de mí no pasó, porque te aseguro que si hubiese pasado delante de mí lo hubiese aprovechado, ¿no? Aproveché, por ejemplo, unas becas que yo no sé si siguen existiendo ahora mismo, de introducción a la investigación que daba el CSIC, en ese momento en cuarto y quinto de la carrera, y yo estuve una de ellas. Entonces yo todo lo que se me iba poniendo por delante lo cogía, pero es que la movilidad era algo como muy tabú en aquel momento, ¿no? Entonces yo no lo aproveché, pero lo aproveché después en mi etapa postdoctoral, y la verdad es que es una experiencia que yo recomiendo muchísimo, ¿no? ¿Y por qué te decidiste centrar en estadística y en investigación operativa? Pues, ¿Tenías más opciones? Claro, en la Complutense estaba la especialidad de estadística e investigación operativa, estaba astronomía, estaba lo que es la matemática más clásica, ¿no? Más centrada en álgebra y geometría, y después también había algo relacionado con computación. Pero estas son decisiones que uno toma al azar, o sea que vi como que podía tener alguna aplicación más de lo estrictamente abstracto que estaba estudiando yo en Badajoz, y fui por esa vía, simplemente intuición. No tengo ningún motivo que me llevara, o ningún detonante que me llevara a elegir estadística, la verdad. Vale, y una pregunta... No me arrepiento de lo que hice, porque creo que... Se nota. No, que me gusta lo que hago, disfruto con lo que hago, pero no hay ningún detonante que en ese momento decidiera hacer estadística, la verdad. Lo bonito de la estadística es que es menos abstracta y puedes... O sea, yo por lo menos cuando hago estadísticas veo lo que estoy haciendo, pero por ejemplo en la otra carrera que te he dicho antes de matemáticas, me cuesta bastante más y es bastante más complicado. A ver, los razonamientos matemáticos que hay detrás de los teoremas, de las demostraciones, son razonamientos muy bonitos que yo creo que engrandecen el alma mucho, ¿no? Pero a la hora de decir, me voy a dedicar toda la vida a eso, pues yo no me veía, sinceramente. Es verdad que muchos compañeros vuestros, sobre todo en primero y en segundo de la carrera, también sus críticas van en relación con que no se ve la práctica, ¿no? Pero así todo, tal y como está formado aquí el grado de estadística de empresa o el resto de los grados que tienen estadística, se trata de que el alumno entienda desde el principio hasta el final lo que es estar y analizar datos, ¿no? Deducir, inferir razonamientos basados en datos. Y eso tiene una parte teórica importante al principio que os cuesta más, ¿no? Pero evidentemente el espectro de aplicaciones y de posibles salidas que tiene no lo da la matemática clásica, que para mí sigue siendo muy bonita. Yo no me arrepiento de haber hecho matemáticas desde el punto de vista más puro, pero es verdad que tienes que ser muy vocacional para dedicarte toda la vida a eso, muy ¿no? listo, porque yo lo que veo es que... Bueno, eso yo creo que es un error que tenéis todos los estudiantes, de decir que hay carreras de listos y carreras como más de... no torpes, por supuesto, sino más fáciles y menos fáciles, ¿no? El rollo este que tenéis de que una ingeniería es mucho más difícil que una carrera, por ejemplo, un grado aquí en Economía o el de Business and Technology o cualquiera de estos grados que hay aquí en Getafe, pensáis que son mucho más fáciles y es totalmente incierto. Una ingeniería tiene la misma dificultad que tiene una carrera bien montada como las que tenemos aquí en el campus de Getafe. O sea, eso es un error grave. Quizás es que los números dan un poco de miedo a las personas. O sea, a una persona quizás no le dé tanto miedo ponerse delante de un texto grande, pero delante de un problema de matemáticas quizás le dé más rechazo. Bueno, pero es que esto es un error y esto es un problema que venimos arrastrando, yo diría, desde la primaria o desde infantil. Yo no sé por qué en España... ha ido convergiendo esto a un fatalismo de las matemáticas. O sea, la forma en la que se enseña, en la que se diseñan los contenidos, en las que se proyecta la imagen de las matemáticas a los chicos, es algo tan absurdo y tan irreal y tan mal dado que hace que tengamos gente que tenga verdaderos bloqueos hacia todo lo numérico, ¿no? Por ejemplo, yo he dado muchísimos años clase en un máster que te dirás, ¿pero qué tiene que ver esto con la estadística? Se llama máster en archivística. Bueno, pues la estadística está en todos lados y ahí daba estadística.
Ahora ya no lo doy porque tengo muchas más cosas y no me puedo dedicar a eso, pero lo dan estudiantes míos. Y esos chicos que entraban, y casi todos venían de historia, de geografía, de filologías y tal, que tenían aversión a ver una suma y que al final salían haciendo trabajos súper chulos relacionados con su trabajo de archivero, es impresionante. O sea, cuando tú enseñas a la gente las cosas con cierta motivación y sobre todo explicándoles para qué sirven las cosas, yo te aseguro que esos bloqueos mentales que tiene la gente se quitarían. Yo creo que en cierta parte es porque en el colegio se centran mucho las personas en las notas, por lo menos en matemáticas. ¿Tú estás a favor de que en etapas como en el instituto o en el colegio los alumnos reciban simplemente la calificación del problema si está bien un punto y si está mal 0 puntos, o tú lo cambiarías? A ver, yo lo que cambiaría fundamentalmente es la forma de enseñarla. O sea, yo no entiendo cómo todavía existe, o sea, no se potencia el razonamiento y el entender las cosas. Yo me he encontrado profesores de mis hijos en matemática que le han dicho, si aparece la palabra más es sumar, si aparece la palabra menos es restar. Y puedes encontrarte mogollón de enunciados de problemas en las que no aparezca ninguna de esas dos palabras y tengas que interpretar si es suma o resta, ¿no? O sea, el problema no es la evaluación, sino el problema es cómo se enseña a los niños las cosas. Los temarios son tan intensos, tienen tantos contenidos que se van repitiendo todos los años que no da tiempo a enseñar con sosiego, a que descubran el porqué de las cosas, a que se vea el razonamiento, a que se vean problemas bonitos, a que los chicos trabajen en clase con gusto, ¿no? Y entonces eso es lo que yo creo que habría que cambiar. Menos temario, pero más centrado y que sea gradualmente incremental. Que no todos los años sean los mismos contenidos, lo que haces es que cada año da un poquito más de esos contenidos, pero los contenidos son los mismos. Eso es impracticable y además es inabarcable para un profesor, lo cual también es frustrante, ¿no? Y por supuesto también la capacitación de los profesores de matemáticas. Eso es un problema muy grave que tenemos ahora mismo porque está enseñando matemáticas en los colegios y los institutos, que yo no digo que no sepan, pero no se sabe enseñar igual, pues ingenieros, gente de economía, gente de otras carreras que no son matemáticos, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a una persona que va a estudiar una carrera de matemáticas, una ingeniería o una carrera de estadística para que los empezase a trabajar ahora? ¿Qué características o qué cualidades dirías tú que deberían de trabajar para poder afrontar la carrera con más... A ver, yo siempre, cuando llega la hora de elegir carreras, ¿no? Y hay mucha gente a mi alrededor que me pregunta, que me dice, no saben que trabajo en la universidad, yo lo que digo fundamentalmente es que la gente hoy se tiene que informar. La gente tiene que utilizar todos los medios que tenéis a vuestro alcance, que son muchísimos, ¿no? El tema de redes sociales no solamente es para ver TikTok todo el día, sino también para meterse en las páginas web de las universidades y ver qué narices te están pidiendo en cada una de las carreras y qué vas a dar y qué consecuencias tiene y qué salidas tiene y para qué sirven las cosas. Eso es lo primero, la gente se tiene que informar y la gente toma decisiones basado en lo que le gusta a los padres, en lo que ha ido, en lo que ha oído, en lo que hace el amigo, en lo que tradicionalmente se ha hecho y no tiene esa autonomía que a una persona de 17, 18, 16 años se le debería ya tener. Eso por una parte. Segundo, el tema vocacional. O sea, yo creo que todas las carreras son igualmente válidas y que la gente tiene que ser vocacional. No puede ser que te metas a estudiar una carrera condicionado por tu entorno. Eso para mí es un error gravísimo. Y luego, si quieres estudiar en concreto una carrera pues como matemáticas, estadística, ciencia de datos, una ingeniería, una carrera de lo que ahora mismo se llama STEM, ¿no? Que realmente pues ahí como se está observando un cierto decaimiento en el número de solicitudes y más grave en el número de solicitudes de mujeres, ¿no? Yo lo que diría es que nos quitemos la venda de que esas carreras son más difíciles. Es que son igualmente accesibles que cualquier otra. Lo que pasa que sí que es verdad que la base de matemática la necesita. En algunas la base de física o la de dibujo técnico. En las carreras de estadística básicamente sería matemáticas y temas de programación. Pero es que no se comen a nadie. O sea, el tema es que desarrollar el gusto por entender las cosas, no por
replicar como si fuéramos borrego las mismas recetas, ¿no? O sea, pues en el grado yo soy consciente de que mucha gente va a academia, ¿no? El otro día me llevé la sorpresa de que hay hasta que la academia tiene mi asignatura, que yo creía que mi asignatura no iba la gente a la academia, pero van, ¿no? Entonces me llevé esa sorpresa desagradable. ¿Qué pasa con las academias? Que os enseñan a utilizar la receta, pero no a entender la receta y a tunear la receta. En cuanto se os cambia de las condiciones de contorno un poquito, ya os desesperáis, os parece que es todo súper complicado, ¿no? Fíjate que me acuerdo, no sé si te acordarás del examen que puse yo el año pasado, en el que decía no resolver un problema, sino plantear el enunciado de un problema. Sí, verdad, yo ahí caí. Era una chorrada, era simplemente invéntate tú el problema con el que vas a utilizar una de las herramientas que os estoy dando. Y eso, que era totalmente diferente a lo que había puesto otros años, pues ya descoloca la mente. Sí. Eso es lo que gente que está ya en la universidad, yo creo que nos podéis permitir, ¿no? Es que matemáticas, yo este año cuando me he metido en la carrera de matemáticas y computación, me he dado cuenta de que ahí aprenden a pensar. Claro. O sea, aquí en estadística te dan la fórmula y tú aplicas, te dan el martillo y tú clavas el clavo. Pero aquí te enseñan a hacer martillo. Y eso, o sea, es mucho más abstracto y luego al final es más bonito. Claro, efectivamente. Porque luego ya sabes de dónde viene todo y es como que te sientes que sabes dónde está todo, no tienes miedo de aplicar cualquier fórmula, o porque ya sabes de dónde viene cada elemento que la forma, y eso en estadística quizás falta esa base de matemática profunda. No es necesaria tanta matemática profunda, es necesario para empezar llevar las asignaturas al día, cosa que no hacéis. Otra cosa es acudir a tutorías en el momento en el que una asignatura que es incremental, veáis que se os ha ido de la mano desde el principio. Las tutorías, nosotros estamos para eso. A mí me pagan para tener unas horas de tutoría. La gente no va. O sea, y es tan satisfactorio. ¿En vez de la academia? Claro, preferís la academia, obviamente, a pedir una tutoría. El otro día vino un chico y me decía, es que me da vergüenza. ¿Pero vergüenza de qué? Vergüenza de que eso es absurdo totalmente. Es una gilipollez que te dé vergüenza de preguntar lo que no sabes, porque para eso estás aquí, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de herramientas son las que tenéis que construir. Mira, yo ahora que como has dicho antes, dirijo un instituto de investigación que está muy pegado al tejido productivo, ¿no? A la empresa, me doy cuenta de lo que se necesita en la empresa y es lo que trato de transmitiros en mis clases. En la empresa no se necesita gente a la que le diga cómo resolver, o sea, que te den el problema y tú lo resuelvas. Tienes que crear el problema y tienes que entender el problema. Eso exige que previamente tengas la mente lo suficientemente amueblada como para ser capaz tú de crear la solución. Y eso no es sencillo. Eso no es sencillo. Por eso es estos 4 años de entrenamiento de decir, tenéis que forjaros vuestro propio futuro a base de pues echarle tiempo, ¿no? Y entender las cosas. Y una pregunta que te quería hacer, porque es algo que yo creo que nos concierne a todos los estudiantes y es sobre el tema de la inteligencia artificial. Tú, evidentemente, sabes mucho del tema, pero me gustaría preguntarte algo más como personal, que pensamos los alumnos, o yo por lo menos lo pienso. Y es que yo cuando voy a hacer un problema de estadística o un problema de matemática, yo se lo pongo a ChatGPT y ChatGPT me lo hace, me lo explica y lo hace bien. Entonces, a mí me sale la pregunta, o sea, ¿para qué estoy aprendiendo esto si ya hay una aplicación que te lo explica completamente, te lo hace y se lo puede explicar a alguien que incluso no sepa? Entonces, a mí me da el miedo de que ChatGPT o cualquier otro programa nos pueda reemplazar a los matemáticos o a los estadísticos porque él ya te lo explica y lo hace. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Cómo ves tú este tema? Bueno, a ver, este tema no solamente te preocupa a ti, está preocupando a muchísima gente, ¿no? Pero bueno, lo que tenéis que tener claro es que ChatGPT se equivoca, eso para empezar. Yo no estoy en contra de la utilización de la IA generativa en la docencia, sino estoy a favor de incorporarla y me parece muy bien que le des a ChatGPT un problema, te lo resuelva y te lo explique, si con eso lo entiendes, genial. Pero tienes que tener en cuenta que el que tengas ChatGPT como utensilio no sustituye a tu cabeza y a tu capacidad de razonamiento y a tu capacidad de discernir lo que es falso de lo que es correcto. Cuando tú vayas, tú lo has dicho, tú le estás metiendo a ChatGPT un problema, pero tú tienes que descubrir cuál es el problema.
Lo que pasa actualmente en el mundo de la empresa es que la gente tiene datos, la gente ha almacenado datos por doquier, la gente quiere hacer, por ejemplo, ahora todo el mundo en la empresa quiere tener su asistente conversacional, todo el mundo. No saben ni lo que es eso, pero lo quieren tener. Entonces, tienes que llegar a la suficiente madurez para descubrir cuál es el problema. No meterle a ChatGPT el problema y que te lo devuelva, luego lo podrás utilizar, pero esa cabeza autónoma de pensar dónde está el problema, qué es lo que quieres resolver, eso no te lo va a reemplazar hoy por hoy la IA generativa. Va a ser, hablo de la IA generativa o de la IA más dedicada a la analítica, ¿no? Pero no te lo va a resolver, olvídate. Y ya te digo, tenéis que ser lo suficientemente críticos para utilizar ChatGPT, pero luego tratar de leer lo que os escribe y lo que os dice, porque hay muchas veces que no es verdad lo que dice, ¿vale? Entonces, yo creo que no hay que tener miedo, al revés, hay que saberlo utilizar suficientemente bien, porque los problemas no los inventa ChatGPT, los problemas los tiene el mundo de la empresa o el mundo de la salud o el mundo de la medicina. El que ChatGPT sea un utensilio, sea una herramienta estupenda para acelerar el conocimiento, a mí me parece perfecto, pero no. Y además otro factor es la experiencia, ¿no? O sea, aunque ahora mismo se está denostando en muchos trabajos la gente que tiene experiencia, yo creo que eso es un error tremendo y es un valor añadido que no es reemplazable por el ChatGPT. Tú que eres profesora, ¿estás viendo que la educación está cambiando mucho con la inteligencia artificial? Claro, o sea, la educación, no es que esté cambiando la educación, está cambiando vuestra forma de estudiar. Sí. Vuestra forma de estudiar está cambiando y entonces lo que tiene que cambiar obligatoriamente es nuestra forma de evaluar. Nuestra forma de evaluar, bueno, y obviamente nuestra forma de enseñar. Es importante el que nosotros como docentes repensemos cómo estamos dando nuestras clases y repensemos la evaluación de nuestras asignaturas, porque realmente ¿de qué me sirve que yo tenga un trabajo, o yo os mande un trabajo que hace ChatGPT? Yeah. No me sirve absolutamente, o sea, yo no, porque voy a corregir yo lo que hace una máquina. Entonces yo tendré que desarrollar nuevas técnicas para evaluar si realmente lo que yo quiero que aprendáis lo estáis aprendiendo o no lo estáis aprendiendo. Bien ChatGPT, bien utilizando mis apuntes, bien mirando en Wikipedia, bien como sea. Pero hay que rediseñar las formas de evaluación y yo creo que eso es uno de los tópicos de debate que mayormente hay ahora mismo en la educación. ¿Y qué se plantea? Hombre, pues se plantea, por ejemplo, hace poco asistí a una reunión que tuvimos aquí, algunas personas que nos llamaron para opinar sobre este tema de la implicación de la inteligencia artificial en la universidad, y hay un tema claro, por ejemplo, el TFG, ¿no? El TFG, que es un trabajo que tiene la prueba oral, es mucho mayor que la que tiene la prueba. O sea, no es tanto mayor, tiene cierto, o sea, dependiendo del grado, tiene más peso, ¿no? Pero no tiene el 100% del peso, sino que el documento escrito tiene también mucha importancia. Ahora mismo no hay ninguna aplicación que te detecte, o sea, así como se detecta el plagio, no hay una aplicación que detecte si realmente tú lo estás haciendo con ChatGPT o con IA generativa, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué hay que darle peso a ese documento si a lo mejor está totalmente hecho con IA generativa? Dale más peso a la exposición oral, dale más peso a la discusión con las preguntas, donde vas a desmontar o al revés, o te vas a dar cuenta de que el estudiante controla mucho el problema que ha desarrollado en ese trabajo fin de grado, ¿no? Entonces, vamos a tener que empezar a cambiar nuestras escalas de valoración para ver realmente dónde está vuestro conocimiento, ¿no? ¿Crees que una buena forma sería que los exámenes fuesen todos orales en la universidad? Hombre... ¿Todo no? ¿O los finales, quizás? Eso sería... Joder, es que hacer ejercicios, plantear problemas orales, yo creo que es poneros a vosotros en una situación muy de inferioridad con respecto a... Pero ahí se demuestra quién sabe, creo yo. Efectivamente, ahí se demuestra quién sabe, pero es muy complicado. Yo creo que simplemente tienes que ajustar ciertas cosas en tu evaluación, ¿no? Si tú mandas un trabajo, pues a lo mejor tienes que tener tutorías individuales con los chicos para preguntarles cosas sobre el trabajo
O sea, un profesor que tiene experiencia detecta cuando ese trabajo está hecho con ChatGPT o está hecho con alguna aplicación o cuando lo ha hecho la gente. Sabes perfectamente cuando está metiendo términos que incluso no has dado. Entonces, Claro. ahí eso es algo que se ve muy rápido, ¿no? Pero Entonces, hay gente muy pilla, ¿eh? Hay gente que lo dan y luego lo formatea un poco. bueno, pero es que yo te digo, no estoy en contra de eso siempre que esté bien. Hmm. Siempre que esté bien, pero que luego yo le pregunte o pregunte en el examen sobre el trabajo que se ha hecho y vea que realmente se ha entendido. O sea, mi idea es que la gente entienda lo que está haciendo y que sepa tunearlo lo suficiente como para aplicarlo a otros problemas con otros problemas diferentes. Si eso lo consigo, el cómo me da un poco lo mismo. Vale. Y una pregunta ahora cambiando de tema. Para las personas que les gustaría estudiar inteligencia artificial o Big Data, por ejemplo, que quieren dedicarse a eso, ¿tú qué carreras aconsejas estudiar? Bueno, a ver, O si hay que hacer un máster o... IA, Big Data y todo. Bueno, Big Data parece ya que se ha quedado como una palabra obsoleta, ¿no? Porque esto de la generación de palabras así, de vocablos muy, como yo digo, muy sexys en un momento determinado, pero que luego pasan de moda enseguida, pues a Big Data ya le ha tocado pasar de moda y ahora estamos todos con IA, ¿no? Realmente el tratar cuestiones de Big Data o de inteligencia artificial es tener aptitudes cuantitativas, ¿vale? Entonces, dentro de eso hay muchísimos grados que lo están tocando, muchísimos. ¿Que quieres hacerte un especialista en alguna de estas cuestiones? Pues hombre, te vale tanto matemática como estadística, como ciencia de datos, como otras carreras, otras ingenierías. Teleco, por ejemplo, también utiliza mucho el tema cuantitativo. Y luego ya depende de lo que te guste, pues puedes hacer un máster más enfocado a la parte de programación, a la parte más analítica, puedes hacer algo más enfocado a la IA generativa o puedes hacer algo más enfocado al negocio, ¿no? Muchos máster que llaman de Big Data o que llamaban de Big Data y ahora los llamarán de inteligencia artificial que dan las escuelas de negocio es una visión muy desde arriba de lo que se puede hacer, pero no hacen nada. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el máster que tenemos aquí en la Carlos III de Big Data Analytics, que es muy cuantitativo, ese máster tocas código, tocas algoritmo, tocas cosas. En un máster más de negocio, lo que haces es ver fundamentalmente para qué te sirven los procedimientos que la otra gente está haciendo, ¿no? Entonces luego ya depende un poco de hacia dónde quieras tirar, ¿no? Una de las aplicaciones de las cosas que yo trabajo están muy enfocadas a la parte de medicina. Entonces hay máster de bioestadísticas que ahora mismo incorporarán Sí, de eso cosas de también IA quería... también. Entonces yo creo que no es la cosa estudiar IA o estudiar Big Data o estudiar matemáticas, es qué te gusta de la parte cuantitativa. Yo creo que vosotros tenéis ahora un problema muy grande como estudiante, bueno, tú ya no porque estás en la carrera, ya has elegido y tal, ¿no? Pero a la gente que le toque elegir, porque bajo el paraguas de muy distintos nombres se enseña prácticamente lo mismo. El año pasado me acuerdo que una amiga mía, la hija de una amiga mía, quería estudiar ciencia de datos y en Madrid, alrededor del concepto de ciencia de datos, vimos como 15 o 16 títulos. O sea, es un horror. Es un horror porque Claro. lo puedes ver desde un punto de vista más matemático, desde un punto de vista más ingenieril, desde un punto de vista más de la empresa. Pero todo tenía la palabra ciencia de datos. Para vosotros es una auténtica locura. Ni que decir tiene lo que es para los empleadores. Porque claro, un empleador antes sabía que había 4 o 5 carreras básicas, luego determinados máster más específicos, pero estaban muy claras las competencias que tenía un estudiante. Ahora te puede venir una persona con títulos muy diferentes, que hayan estudiado prácticamente lo mismo, pero que el que emplea se tiene que ver y se tiene que poner a ver cuál es el programa de cada uno de los grados, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que vosotros lo tenéis más complicado que en el momento que me tocó a mí elegir, que había habas Sí, contadas, había ¿no? 4 cosas Y y ya ya está, cogía... Y exactamente. estudiaba ADE o Derecho O ingenierías, pero no había tantas como ahora. había Teleco. Había teleco, había informática. Bueno, en aquel momento no se llamaba ingeniería informática, se llamaba informática secas. Bueno, las típicas de ciencia, las típicas de letras y ya está, ingeniería industrial. Vale, y antes lo que has dicho
la estadística aplicada o del Big Data aplicado a la medicina. Ujú. Me gustaría hablar de una cosa que forma parte de tu vida y de tu vida profesional ahora mismo, que es el Instituto IBIDAT. Y cuéntanos un poco a qué te dedicas. Bueno, pues este instituto la verdad es que pues es uno de mis proyectos que no me esperaba, de la vida esta, que cuando te empiezan a pasar cosas, ¿no? Me pasó que en un momento determinado me ofrecieron la dirección del instituto, que estaba patrocinado por el Banco Santander. El UC3, en realidad es UC3M Santander Big Data Institute. Sí. Y entonces fue un reto profesional muy, muy grande. La verdad es que he luchado mucho porque llegue al punto donde está. Y creo que hemos conseguido cosas muy positivas desde el instituto, ¿no? Este instituto está o sea, el subdirector es Rubén Cuevas, es un profesor de telemática, él es ingeniero de teleco y yo soy estadística matemática, con lo cual la idea era transmitir la multidisciplinaridad en lo que es la investigación relacionada con datos. Hoy en día, en todas las empresas, en todos los centros de investigación punteros, los equipos están formados con distintos bagajes. Y yo creo que eso fue un acierto por mi parte, el pensar en que el equipo directivo estuviera formado por gente de diferentes backgrounds. Y luego, bueno, he tenido también mucha suerte en la gente que he contratado, que en principio eran todos doctores, ahora estamos ampliando más a lo que se llama técnicos de apoyo, que son gente que ha cursado un grado, pero no necesariamente un doctorado. Han pasado por el instituto gente impresionante que han aportado su granito de arena y nos hemos caracterizado primero por algo que a mí me gusta. O sea, a mí no me gusta trabajar en sitios donde el ambiente de trabajo sea turbio. Me gusta muchísimo que la gente que trabaja conmigo esté contenta con lo que hace, se divierta con lo que hace y vea también la humanidad, ¿no? O sea, no me gustan los espacios de trabajo pues muy automatizados o con una jerarquía muy grande. A mí me gustan los espacios de trabajo donde la gente se siente a gusto. Y el ambiente en IBIDAT yo creo que es uno de los mayores logros que hemos conseguido y es que que te apetezca venir al instituto a trabajar, ¿no? Nos dedicamos a qué? Bueno, pues hacemos, por una parte, investigación multidisciplinar desde distintos ámbitos, pues desde la ingeniería, la medicina, el marketing digital, las finanzas, la industria, o sea, hemos tocado casi todos los palos. Hacemos lo que se llaman proyectos boutique, me gusta llamarlos así porque son proyectos para empresas donde es muy importante la materia gris, donde es muy importante el I+D+I. Y son proyectos disruptivos para la empresa donde el retorno es muy grande, pero que no pueden encargar a una consultora, porque la consultora lo que necesita es mucha mano de obra. Nosotros tenemos mano de obra muy cualificada, ¿no? Entonces hemos hecho proyectos con una variedad de empresas grandísimas, en todas las grandes que prácticamente de España hemos tocado. Y por otra parte, ofrecemos cursos in company o cursos con otras empresas, ¿no? Tenemos un curso sacado a través de la Fundación de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial con Deloitte. Entonces, Deloitte beca y damos un curso de 120 horas súper aplicado, ¿no? Eso también ha salido dentro del seno del instituto. Ahora mismo, pues uno de nuestros mayores logros ha sido conseguir una de las cátedras ENIA de Inteligencia Artificial en Economía del Dato junto con Universia, que somos, como si dijéramos, los representantes de la IA en la universidad ahora mismo. Y la verdad es que eso nos ha dado una capacidad de crecimiento muy grande porque hemos contratado a mucha gente, con lo cual ahora el grupo humano ha crecido mucho y espero que podamos hacer cosas muy, muy interesantes. A mí el instituto me ha servido también para la docencia, porque he aprendido lo que la empresa requiere de los estudiantes. Entonces trato de transmitirle eso a mis estudiantes, trato de que vayan a los actos que nosotros organizamos, tenemos un ciclo de seminarios, hacemos cosas, vamos a sitios donde yo creo que vosotros podéis pintar mucho y si recuerdas de tu paso por mi clase siempre os mando mensajes para que vayáis. Sí. Luego el éxito no es tan grande, hay veces que la gente va y otras veces que la gente no va,
pero la verdad es que yo ahí no ceso en mi empeño, o sea, trato de que no solamente os quedéis con la educación estrictamente reglada de las clases, sino que os expandáis, porque uno de los éxitos de la gente que se dedica a datos es tener una cabeza bien esponjosa donde pueda absorber todo lo que hay alrededor. Entonces tú en estos eventos tratas con gente de empresa a tu nivel de segundo o tercero de carrera y puedes empezar a conocer lo que hay fuera, ¿no? Entonces, ¿qué le dices a esos chicos que buscan las empresas? Así en resumen. ¿a los chicos que buscan las empresas? No, O a... has dicho que te centras en la educación también en lo que buscan las empresas de los estudiantes. Ajá. ¿Qué puedes decir de eso? Bueno, pues primero lo que busca la gente, las empresas son chicos que sean autónomos e independientes, eso para empezar. Pero a nivel... O sea, a nivel intelectual. Es decir, es lo que os insisto, en que no sean meros replicadores de receta, sino que sean capaces de que si yo te doy un problema, tú detectes que tienes que aplicar tal, 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 y tunees suficientemente bien en los algoritmos o los procedimientos para resolver el problema de la empresa. Eso requiere tener una mente muy abierta, requiere tener muchísima capacidad de trabajo, trabajar en grupo y sobre todo aprender, que es algo que falta mucho, o que yo observo que os falta mucho a vosotros, saber traducir los problemas reales a problemas matemáticos estadísticos o a problemas de algorítmicos. Es decir, a ti nadie te va a decir, oye, haz un intervalo de confianza al 95% para la diferencia de medias, asumiendo que las varianzas son conocidas. Nadie te va a decir eso. Lo que te van a plantear es un problema y tú tendrás que deducir que tienes que hacer eso. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se busca. Y eso cómo se consigue es lo que hemos hablado antes, no siendo mecánico, sino aprendiendo el porqué de las cosas, ¿no? Y entonces yo lo que aconsejo es eso, por una parte ser independiente, por otra parte que os forméis mucho en programación, que asistáis a cursos ajenos a lo que es la universidad, por supuesto el inglés, y que seáis proactivos, es decir, que busquéis en eventos, que ahora hay 1000 eventos, pues otras competencias que nos da la universidad y que también demandéis a la universidad cosas que nos estamos dando. Es decir, que se os ocurran cosas que pues las gestionemos y las hagamos conjuntamente para que vuestra satisfacción sea mayor y vuestra eficiencia posterior también lo sea, ¿no? A mí me encantaría que me propusierais algunas cosas, pues que obviamente, a ver, la diferencia de edad ya con vosotros va siendo cada vez mayor y me puedo quedar un poco atrás, ¿no? Entonces me gustaría que de vosotros también partieran iniciativas interesantes, ¿no? Una cosa que has dicho muy interesante es lo de traspasar un problema de la vida real a un papel. Y eso tú como investigadora, me gustaría preguntarte cómo funciona ese mundillo. O sea, sé por los artículos que he leído de Libidat, de todas las cosas que he visto que tenéis de todo tipo, hay uno que me interesa mucho que es sobre el tratamiento. O sea, eres capaz de detectar si un chaval tenía TDAH solo por un movimiento o por el tipo de movimiento, y eso me parece, pues, o sea, que no, inconcebible. Y esas ideas, esos proyectos que organizáis vosotros y esos papers, ¿eso cómo surge? ¿Qué llega un compañero un día y dice, mira, se me ocurre una idea, vamos a probarla? Ojalá fuera así. No, esto es todo mucho más. O sea, a ver, las cosas fluyen cuando ya llevas un tiempo trabajando en ellas, ¿no? Yo creo que es importante resaltar el cómo ha evolucionado la investigación. Fíjate, cuando yo leí mi tesis iba sobre teoría de colas, ¿no? Entonces, era totalmente teórica. Yo ponía potenciales aplicaciones, pero no había ni una aplicación real en mi tesis. Era todo fórmula y todo desarrollos probabilísticos, pues eso, con un potencial futuro. Bueno, pues pasaron como 5 o 6 años y un día me llamó Telefónica para que habían leído un paper mío y necesitaban aplicar pues uno de mis resultados en la optimización de los vendedores que habían en las tiendas Telico, que se llamaban así en aquel entonces. Fue la primera vez que yo le vi utilidad a lo que estaba investigando, o sea, 4 años después de mi tesis, ¿no? A pesar de que yo en mi tesis pues había vendido que lo que hacía se aplicaba a las rotondas de tráfico, a redes teletráficas
de transmisión de datos, muchas potencialidades, pero no había ni un dato, ¿no? Entonces, para mí eso fue pues una alegría grandísima, ¿no? Cuando precisamente me fui a Estados Unidos y empecé a trabajar en cosas más de datos, me di cuenta de que la investigación era otra. Y cuando ya he entrado empecé a dirigir IBIDAT y he entrado en conexión con muchas empresas, la investigación ha dado un giro tremendo. ¿Por qué? Porque ahora son las propias empresas las que te dan los problemas. Es decir, por ejemplo, viene ahora mismo pues el hospital Gregorio Marañón y quiere ver qué genes influyen en el que un tratamiento sea positivo de cáncer de mama, por ejemplo. Bueno, ellos te lanzan el problema, te dicen los datos que tiene. Ahora tú tienes que desarrollar la investigación que hay detrás, ¿vale? Entonces, está el problema, luego está la investigación, luego está cómo resuelves ese problema, luego está el algoritmo y el paquete de software que resuelve ese problema, y luego estás, bueno, pues si puedes publicar bien y si no, pues te da un poco lo mismo porque lo que quieres es que lo que estás haciendo sirva para algo, ¿no? Entonces, actualmente yo creo, bueno, y no toda la gente que hace matemáticas trabaja de esta forma, ¿no? Pero en mi campo la cosa ha ido al contrario, ¿vale? Por ejemplo, nos plantearon un problema de detectar cuáles son los influyentes en redes sociales, sin ninguna métrica, es decir, sin que yo te diga un influyente es el que tiene un número más tal de like, mayor de like. Eso lo he visto. Lo has visto, ¿no? Bueno, pues eso, por ejemplo, fue mi primer trabajo multidisciplinar con ingenieros, con gente de computer science. Tardamos como 2 años y pico en hacerlo. O sea, ¿por qué? Porque cada uno hablaba su propio lenguaje, hasta que ya conectamos los lenguajes y conectamos lo que queríamos hacer y al final se resolvió, ¿no? Entonces, el cómo integras hoy los problemas es diferente a como era antes. Entonces, cuando tú tienes conexiones con la gente, van surgiendo los problemas de forma natural. Por ejemplo, lo que te digo del cáncer de mama. Ahora mismo ya no nos interesa solamente ver qué genes influyen en una respuesta positiva. Ahora ya le hemos metido otra vuelta de tuerca. Ahora queremos ver qué genes influyen en la supervivencia. Bueno, pues eso es pasarnos de un modelo, tú sabes, logístico, a una regresión de Cox, por ejemplo. Entonces, ahí es donde está la investigación. Entonces, los problemas surgen de la colaboración con las empresas, ¿no? Hay otro tema, por ejemplo, que está muy de moda ahora y que ahí los matemáticos tenemos mucho que decir, que es en el desarrollo tan impresionante de la IA, la mayor parte de los modelos de IA son de caja negra. Es decir, tú no sabes por qué te está dando esa estimación. La salida tú no sabes de dónde viene. ¿Y eso? Eso es porque estos modelos hacen muchas cosas, el algoritmo hace muchas cosas mientras se está corriendo, pero tú no estás controlando lo que está haciendo. Mientras que en un modelo estadístico clásico, tú sabes interpretar perfectamente la salida de unos coeficientes y lo que hay detrás tiene una motivación bastante metodológica, ¿no? Entonces, los matemáticos estamos ahora poniendo nuestro granito de arena en hacer interpretable la salida de los algoritmos de Machine Learning o de inteligencia artificial. O, otro problema que ha surgido mucho actualmente es el fairness, ¿no? El sesgo de los algoritmos de Machine Learning, ¿no? Porque normalmente, por ejemplo, el típico me estoy acordando del algoritmo COMPAS, a una mujer negra le asignaba el algoritmo una pena en cárcel mayor que a un hombre blanco por el hecho de ser hombre y de ser blanco, ¿no? Entonces esos son los sesgos y estamos trabajando en cómo hacer esos algoritmos más justos, por ejemplo. ¿Y a qué se deben esos sesgos? Pues fundamentalmente se debe a los datos con los que entrenas. O sea, a un sesgo en los datos en los que entrenas y a que los algoritmos reproducen el mismo esquema que le estás entrando en los datos, ¿no? Si tú estás entrenando una base de datos fundamentalmente con hombres que son los que son doctores, la estimación que le va a dar el algoritmo a una mujer que entra no va a ser que sea doctora, sino probablemente a que sea enfermera. ¿Vale? Entonces, eso viene de cómo son las bases de datos con las que se están entrenando estos algoritmos. ¿Crees que la inteligencia artificial ahora mismo supone bastante riesgo en la sociedad?
A ver, si supusiera eso, no estaría trabajando en ella. Sí, pero Sí, en algunos aspectos, como el que acabas de decir. A ver, quiero decirte, la inteligencia artificial no es perfecta, igual que ya te he dicho antes, que la salida de un ChatGPT no es perfecta siempre, ¿no? Entonces, bueno, riesgos sí, o sea, hay riesgos. Claro, ahora mismo estamos en un proceso tan exponencial que no sabemos dónde está el final, ¿no? O sea, cualquier cosa que se nos esté ocurriendo ahora mismo, pues en una reunión que he tenido yo esta mañana con una empresa, ha surgido el tema ya de la generación de contenidos vía vídeos que sean interactivos con las personas. Cuando la semana anterior estábamos hablando de bases de datos, o sea, de que sean cursos en base de texto, ¿no? Entonces estamos pasando del texto al vídeo en cuestión de una semana. ¿Cómo es esto, no? Y en 3 años, hace 3 años no había nadie hablaba de inteligencia artificial. Por eso te digo que, o sea, los riesgos, pues sí, hombre, hay ciertos riesgos. Yo creo que pues habrá pérdidas de empleo, habrá gente que asuma, ¿no? O sea, el tema de las fake, tanto en lo que está pasando en inteligencia artificial de imágenes como la que hay pues en voz, ¿no? Pues eso todos son unos riesgos que tendremos que asumir. Pero cuando se hace avances científicos, yo creo que siempre se ha corrido el riesgo. Fíjate que la mayor parte de los avances científicos en la sociedad muchas veces han venido vinculados a guerras. Sí, o sea, el diseño de experimentos, por ejemplo, que es una disciplina dentro de la estadística, se desarrolló justamente en la Segunda Guerra Mundial cuando se quería, de alguna forma, ver la utilidad de determinadas armas. Entonces, son riesgos que hay que asumir, pero yo soy muy positiva en ese sentido y creo que el beneficio es mayor. Las empresas militares son las que más dinero ponen para financiar proyectos y son los que luego al final provocan el avance. Efectivamente, o sea, efectivamente, lamentablemente, ¿no? Pero es así y en la inteligencia artificial no va a ser menos y bueno, sabemos un poquito la punta del iceberg, ¿no? ¿Cómo crees tú que estás metida en esto, que va a avanzar la inteligencia artificial en los próximos 5 años? Uy, eso es una pregunta trampa, porque yo no sé, no tengo, la verdad es que no sé responderla. Yo lo que sé es que la incursión, o sea, nosotros estábamos y estamos más especializados en lo que es la IA más analítica, ¿no? La IA más basada pues en datos o incluso en imágenes más tradicionales, vinculados a temas más cuantitativos, ¿no? Creo que la incursión de la IA generativa ha sido pues un incentivador de un avance espectacular del que todos nos estamos beneficiando, ¿no? Y además que está abriendo muchísimas cuestiones éticas, ¿no? Por ejemplo, la propiedad intelectual de música, incluso ya se está hablando de películas. He oído que hay podcasts que ya se hacen también con inteligencia artificial. Bueno, afortunadamente no es así, ¿no? Entonces yo creo que no sabría decirte dónde vamos, ¿no? O sea, creo que queda mucho por hacer porque, por ejemplo, la aplicación de la inteligencia artificial en robótica es algo que creo muy positivo en todos los aspectos asistenciales en medicina, en cirugía y tal. Por ahí queda mucho por hacer. En todo lo que es redes sociales, pues ahora hay que en publicidad, marketing, fake, hay muchísimo por hacer todavía, o sea, queda mucho por crecer, pero la sorpresa de todo lo que pasa día a día, pues a mí no me es imposible hacerme una idea de lo que va a pasar en 5 años, la verdad. Y una pregunta que yo creo que todo el mundo que ha usado una inteligencia artificial se ha preguntado, que no sé si, o sea, supongo que será súper complejo, pero si puedes hacer como más o menos un esquema o más o menos cómo funciona una IA, o sea, porque yo a ChatGPT le digo hazme un poema de tipo Quevedo y me lo hace sobre cualquier cosa, o sea, ¿cómo es eso posible? Bueno, pues básicamente a mí me gusta una definición de IA que no la dijo nadie, que está por ahí en un anónimo en la red, que decía que la inteligencia artificial es una forma de hacer cosas con computadoras, ¿no? Y es eso. O sea, eso te lo está diciendo porque tú has entrenado con muchísimos datos, lo que es esa IA generativa. Entonces, tienes la capacidad de enlazar has tenido la capacidad de enlazar y de etiquetar datos que dan solución a tu problema.
¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que esto ha venido con el desarrollo de la computación. Tú antes, para entrenar un modelo pequeñito, que fue, por ejemplo, o sea, que es lo que ha supuesto el desarrollo de las redes neuronales. Las redes neuronales no son de ahora, están descubiertas desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que para hacer efectiva o eficiente, mejor dicho, una red neuronal necesitas entrenarla y necesitas dejarla correr durante mucho tiempo. Eso necesita mucha capacidad de cómputo, que antes no se tenía. Entonces ahora la combinación del desarrollo de la capacidad de cómputo de las máquinas que tenemos y la capacidad de entrenamiento es lo que hace que la IA funcione. No es más que una serie de, como si dijéramos, de relaciones entre datos. Relaciones entre datos a los que les estás dando como si dijéramos, el ok a unas relaciones y el no ok a otras relaciones. Y de ahí va aprendiendo. Es un aprendizaje continuo, un aprendizaje que se llama profundo, pero es como continuo y con muchísimos datos. Así es como funciona una IA. O sea, está muy relacionado el Big Data con la inteligencia artificial. Está muy relacionado, claro. Un montón de datos y claro, que vaya aprendiendo. Escuché en la radio, por ejemplo, de la última película de Indiana Jones, ¿no?, en la que han recuperado algunas imágenes antiguas, tomas falsas de las películas anteriores. Y lo que decían era que han reconstruido esas imágenes con IA generativa, ¿no?, haciendo el protagonista pues, más o menos adaptado a la edad de aquel entonces, y que el buscar las imágenes adecuadas lo habían podido hacer por la IA, o sea, por la capacidad tan brutal que tenían de cómputo ahora, que haberlo hecho a mano hubiese sido, o sea, a mano, más o menos mirando imágenes y buscando las que necesitaba, hubiese sido una tarea totalmente imposible. Bueno, imposible no, que hubiese terminado la película a lo mejor 20 años más tarde, ¿no? Es que está sirviendo para hacerlo todo mucho más eficiente. Es que antes, a lo mejor, incluso para estudiar, quizás, o sea, yo no lo sé porque no lo he vivido, pero tú quizás no sabías algo y tenías que ir a buscarlo a la biblioteca, a un libro. Yo eso no lo... O sea, yo me acuerdo que yo tenía en mi casa la enciclopedia típica, vamos. Claro. Sí, pero eso está también trayendo otro tema que yo creo que también tenéis los jóvenes, que es la inmediatez. O sea, vosotros sois de la cultura de la inmediatez. Se os plantea un problema y queréis resolverlo ya, o sea, queréis que la solución venga inmediatamente, y si no, la metéis a ChatGPT, y si no, la buscáis en algún sitio, o sea, la metéis en Google, o si no, se lo preguntáis a un amigo. O sea, no tenéis la capacidad de sentaros y llevaros una tarde con un problema hasta sacarlo. Eso se está perdiendo y, claro, es un problema, porque es donde insisto, que es donde se desarrollan las verdaderas competencias que tiene que tener una persona analítica, que es tener sosiego, tener tranquilidad. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba matemáticas, a lo mejor había una tarde que me llevaba con un problema y no me salía, y a lo mejor me estaba duchando y me venía la inspiración y lo sacaba del tirón. Eso me ha pasado, pero yo creo que un chico de vuestra edad es impensable que esté una tarde dedicado a un problema. Tal cual, o sea... Yo, por ejemplo, cuando ponen a lo mejor un examen y dicen, voy a subir un examen de ejemplo, y lo suben con soluciones. O sea, eso es un problemón porque yo lo leo y en el momento en el que no se me ocurre nada, bajo y veo la solución. O sea, no me paro, algunas veces sí, pero hay días en los que si no lo pienso y digo, vale, voy a ponerme a estudiar y lo voy a sacar yo solo, no voy a mirar las respuestas. Pero hay días que es que simplemente tengo el examen... No la sé, bajo. Sí. Y es importante porque luego, mientras más pienses y más estés acostumbrado a resolver ese tipo de problemas, mejor lo resuelves. O sea, quizás el primer día te cuesta un día, pero al segundo día te cuesta Pero es 3 que horas. vamos a la misma idea que ha florecido en toda la conversación. Uno tiene que entender por qué está haciendo las cosas y en qué consisten las cosas. Y eso... te podrá ayudar ChatGPT, te podrá ayudar Internet, te podrá ayudar las redes sociales, pero eso, si no te sientas a entenderlo y a que tu mente organice la cadena consecutiva de razonamiento, no lo vas a obtener nunca. Y eso es lo que yo veo que falla hoy en día. Por eso yo cuando veo pues, a un estudiante que digo, joder, esta persona está entendiendo las cosas y me sigue, ¿no? O cuando trabajo con alguien de la gente que he contratado, que veo que son muy profundos en las cosas que hacen. Eso es que me encanta y apuesto por esa persona hasta el final, ¿no?
Y eso no es fácil que hoy en día se dé, por la forma es en lo la más que está complicado. llevada la sociedad, Es ¿no? lo más complicado, sí. Es lo más todo lo queremos ya y sí es cierto. Yo voy a empezar a hacerlo, ¿eh? Bueno, de hecho, por ejemplo, uno de los éxitos de TikTok es porque realmente los vídeos tienen una longitud muy pequeña. Hoy prácticamente un mensaje vía vídeo que no sea de los, no sé si son 40 segundos o 50 Sí, segundos por ahí. que dura un TikTok, la gente joven no es capaz de seguir el mensaje. O sea, una conferencia, la gente se lo pone a 1.5, se lo pone a 2, las películas mismamente. O sea, no tener la tranquilidad para degustar un razonamiento es una de las cosas más negativas que yo creo que os está pasando a vosotros. Sí, yo de hecho, yo lo que he hecho es desinstalarme todas las redes sociales. Porque yo me acuerdo que cuando estaba en la ESO pasaba mucho tiempo, pero claro, en la ESO no hace falta, o sea, nadie te va a exigir mucho, pero cuando llegas a bachillerato, que ya la nota cuenta, o en la universidad en la que te vas a dedicar a lo que estás estudiando ahora, me daba cuenta que era una pérdida de tiempo y que me afectaba mucho la capacidad de concentración. O sea, me tiraba a lo mejor una hora con Instagram o viendo vídeos cortos y luego me ponía a estudiar y no podía. O sea, me costaba mucho concentrarme y conforme he ido dejando eso, ya me puedo concentrar muchas más horas, echarle mucho más tiempo y pienso bastante mejor. O sea, yo a cualquier estudiante le recomendaría eso. Bueno, tienes todavía tercero y cuarto para remontar esa, Hombre, esa inercia, ¿no? O sea, que está muy bien. Sí, sí, te doy la enhorabuena en ese sentido. A ver, las redes sociales son buenas. y son muy adictivas. Son muy adictivas, problema pero es yo no eso. digo que sean malas, pero que el problema vuestro es que creéis que la solución de todo está ahí, ¿no? Y eso no es verdad. La solución de todo muchas veces está en entender lo que te está pasando, ¿no? Ya, cierto. Y ahora vamos a pasar a una parte muy interesante también de ti, que es el tema de la divulgación. Ajá. Y el proyecto que tienes que se llama StatWars. Ujú. Cuéntanos un poco. Pues mira, esa es otra de las cosas o sea, hay como dos cosas ahora mismo en mi vida que estoy muy orgullosa. Una es del StatWorld y otra es de IBIDAT, ¿no? Y StatWorld surge porque cuando yo era la directora del grado de Estadística de Empresa, bueno, antes se llamaba licenciatura en Estadística, pues veíamos que tenía unas salidas impresionantes, pero los chicos, o sea, no teníamos gente que viniera. El grado tenía una matrícula escasa y los estudiantes hacían práctica en una y en dos empresas. O sea, había una demanda de trabajo impresionante y no se conocía. Entonces dijimos, bueno, esto se tiene que poner fin a esto. O sea, y queríamos que vinieran buenos estudiantes, ¿no? Entonces empezamos a hacer un espectáculo en la Semana de la Ciencia. De ahí le gustó a la universidad y pasamos a la Noche de los Investigadores, de ahí pasamos otra vez a la Semana de la Ciencia, pero ya haciéndolo en el auditorio de Leganés, ante el auditorio lleno, abarrotado, la Noche de los Investigadores, y ya se fue creando un poco la conciencia de que esto funcionaba, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste StatWorld? Consiste en que la gente vea las aplicaciones de la estadística de una forma lúdica. Evidentemente no se explica ni un teorema ni se explica ningún concepto, pero que sí se explica las posibles utilidades, ¿no? Entonces que la estadística se presta para eso. La tenemos en medicina, la tenemos en el deporte, ahora es súper importante la estadística, la tenemos de hecho la mayor parte de los jugadores ya se sientan no solamente con su manager, sino con su científico de datos a negociar su contrato. O sea, esto ya... ¿Qué hablan? O sea, las estadísticas que genera. pero... La estadística que genera cada uno. Y eso está analizado porque, bueno, ahora mismo en todos los campos tenéis las cámaras estas que toman datos, todos esos datos los compran los clubes y eso se analiza. Todo. De hecho, sí, o sea, vino... Para cada jugador. Para cada jugador. Los buenos, ya te digo, que llevan su científico de datos de la mano del manager, ¿no? Entonces, en StatWorld hemos recogido esas sensibilidades, redes sociales, temas de cambio climático, todo eso, los temas de más actualidad, temas políticos, tienen una componente de estadística. Entonces, hemos hecho vídeos, hemos hecho como un espectáculo que ha gustado muchísimo. Y en los institutos de secundaria realmente pues hay pocas actividades en el ámbito de la estadística y las matemáticas y nosotros lo ofrecemos aquí en la universidad como una charla divulgativa. Ahora ya los eventos estos multitudinarios yo ya los he dejado de hacer porque eso me consumía un tiempo tremendo. Era súper satisfactorio, pero es que me llevaba muchísimo tiempo.
Siempre he contado, es verdad, con la colaboración de gente del departamento de estadística y con estudiantes. O sea, yo cogía estudiantes del grado de estadística y empresa y los eventos estos también participabais vosotros. Tenemos fotos por ahí con las camisetas, comiendo, haciendo cosas, o sea, que es súper interesante y además eso me servía también pues para conectar mucho con vosotros, ¿no? Que cuáles eran vuestras inquietudes, lo hacéis estupendamente, sois más frescos, ¿no? A la hora de aparecer en un escenario y ahora lo ofertamos como una charla en los institutos. Pues es la charla que más pide los institutos aquí en la Universidad Carlos III. Ahora tengo un grupo de gente, la mayor parte del instituto, que también se han involucrado. Y claro, podemos dar cobertura pues prácticamente a toda la Comunidad de Madrid. Hemos dado charlas en Málaga, en Extremadura, en León, en Oviedo, o sea, en muchísimos sitios, en México. Es online, obviamente, ya nos hubiese gustado que nos hubiesen... Y bueno, luego esto ha crecido porque a la gente le gustó y se convirtió en un proyecto nacional avalado por la red Pioctanet y ahora mismo prácticamente el StatWorld se hace en toda España. Se hace, tenemos nodos pues en Cataluña, en Galicia, en Valencia, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en Extremadura... Y se replica, cada nodo lo hace de una manera determinada, en ferias, en la Semana de la Ciencia, Noche de los Investigadores, también en charlas, en talleres, pero todo lleva la misma marca. Tenemos el logo que lo actualizamos cada año, tenemos nuestras camisetas, te daría una. Muchas gracias. Y la verdad es que bueno, pues es una actividad eso que la hacemos con mucha ilusión porque la hemos convertido con un formato que a los chicos yo creo que les llega, a los chicos de los institutos. Y una de las mayores alegrías que me pude llevar yo fue que hay una chica que ya está egresada del grado que en una entrevista que nos hicieron de radio, a ella y a mí, circunstancialmente, ella dijo que había estudiado estadística y empresa porque vio el StatWorld. Entonces bueno, eso fue algo que nos gustó mucho. Y bueno, es verdad que empezó a... Las cifras del grado empezaron a remontar, cada vez había más gente, no solamente por el StatWorld, obviamente, no me quiero atribuir todo el éxito ni mucho menos, sino también porque ha habido una implosión de gente en la sociedad, ¿no?, que está interesada por estos temas de datos, ¿no? Todo el desarrollo del Big Data, de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial, ha hecho que la estadística ya no sea una carrera marginal, ¿no?, como era antes. ¿Y cómo eres capaz de transmitir un concepto tan difícil como la estadística o matemática a chavales que quizás, porque todos tenemos a amigos que tú le dices matemáticas y dicen, bueno, yo ya no escucho, ya desactivo? ¿Cómo eres capaz de entrar en sus cabezas y hacerles que les guste y que aprendan? Bueno, fundamentalmente nosotros no transmitimos conceptos, lo que transmitimos son ideas. Entonces, el tema es que tenemos un material ya como pues, cada vez se va agrandando más, porque además los medios de comunicación hoy se hacen eco de muchas cosas, ¿no?, en donde estamos hablando de, pues, por ejemplo, hay situaciones que ha aparecido en todos los medios de comunicación de una mala interpretación de gráficos y el impacto que tiene eso, ¿no?, del tema de las escalas, el tema del 3D, el tema de no utilizar todos los datos que tienes que utilizar. Y todo eso es fácilmente transmitible, además todo muy visual, obviamente, muy visual, con vídeos o con desarrollos que hemos hecho nosotros. Y luego tirar mucho de noticia y de la información que tenemos, ¿no? Por ejemplo, a los chicos hablarles del tema del deporte les encandila muchísimo, ¿no? Cuando empiezas a hablarles, pues que conocemos al científico de datos, que es una mujer española del Arsenal, cómo se está concibiendo ahora mismo, por ejemplo, Alonso, el de la fórmula... sí, Fernando Alonso, cómo está Fernando Alonso utilizando el Big Data, cómo la sensorización hoy en día es fundamental en medicina, qué es lo que está pasando cuando tú tienes un vídeo de TikTok, que es eso pasado al ordenador, eso no es más que una consecución de matrices, ¿no? Entonces, ahí ven el concepto de matriz, que tiene sentido, el concepto de función, que tiene sentido, y claro, los profesores de matemática nos lo agradecen porque luego conectan las clases con los ejemplos que nosotros les hemos dado. Y luego terminamos con juegos, ¿eh? O sea, también nosotros les metemos a jugar. Mis compañeros del instituto ya son más modernos que yo y lo hacen todo con el teléfono, con juegos en el teléfono.
Yo lo hago con un juego muy tradicional que era de la televisión colombiana, que fue el que introdujimos en el Star Wars, que es el sí o no. Entonces sale todo el mundo que quiere, vamos haciendo preguntas que tienen respuesta sí o no. Entonces los que van acertando se van quedando arriba y los que no se van sentando en su sitio hasta que queda una persona, ¿no? Y eso es que a la clase le pone, vamos... Claro, competición pura. Competición pura, porque además luego no suele ganar siempre el más listo de la clase, y eso también genera su buen rollito ahí en clase, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que sí, que eso es una experiencia muy, muy enriquecedora. Estar en contacto con la gente joven también es muy... O sea, a mí me activa mucho, ¿no? El no centrarte ya en la gente mayor, ¿no? ¿Qué están pensando? Te hacen preguntas porque la gente se suele soltar y te hacen preguntas muy interesantes, te ponen en aprietos, ¿no? O sea, está bien. ¿Qué crees que es más difícil, enseñar en una universidad o divulgar? Son cosas diferentes. Es que enseñar a vosotros también es muy complicado, ¿eh? Sí, la Es verdad. muy complicado porque además el que estéis en clase con los móviles, con el iPad, con el ordenador y mantener la atención es un reto. Cada vez que entras a una clase es un reto continuo. Y yo de hecho salgo derrotada, o sea, salgo a tomarme cafeína en vena, porque eso, tratar de que no perdáis el hilo, de miraros y ver vuestras caras y tal, es muy complicado hoy en día cuando tenéis a vuestro alcance muchos objetos que os pueden dispersar, ¿no? Tiene el ordenador, yo veo mucha gente, la gente con el WhatsApp, ¿no? En lugar de estar atendiendo. Y divulgar, bueno, pues divulgar, evidentemente, a mí me han preparado para dar clase, no me han preparado para divulgar. Eso es algo que vas aprendiendo con el tiempo y que además tienes que ir actualizándolo continuamente, porque lo que te servía el año pasado, este año ya no te sirve. O sea, las noticias del año pasado, dices, ¿por qué voy a poner las noticias del año pasado si hay muchas más nuevas este año, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que las dos cosas son complicadas, pero que si te las tomas con la energía, ¿no? Y con las ganas que no las tomamos nosotros, pues al final salen bien. Pero evidentemente aprender a divulgar para mí ha resultado ser complicado. Sí. Yo lo que noto en muchas ocasiones es que los profesores que tienen una carrera académica más brillante son los profesores que los alumnos les cuesta más entender, sobre todo si no han divulgado, que en tu caso sí lo has conseguido, pero profesores que a lo mejor tienen una carrera muy buena, que a lo mejor han hecho un doctorado en el MIT, o gente así que hemos tenido nosotros, que saben muchísimo, y no evidentemente no decimos lo contrario, son los que, a mi parecer, y también mis compañeros, son los que explican de una forma más complicada, o más difícil de entender. Pero bueno, a ver, yo creo que este es un tema como muy personal, ¿no? Que no es generalizable. Bueno, a lo mejor vosotros tenéis vuestra muestra y habéis sacado esa conclusión, ¿no? Yo siempre he pensado que si tú entiendes las cosas, tienes que saber transmitirlas. Si no las entiendes, es muy complicado que las transmitas. Entonces, también depende un poco de las ganas que tenga la gente de enseñar. Es verdad que en la universidad hay muchos egos, ¿no? Y muchas veces se tiende a pensar que si tú explicas cosas muy complicadas o cosas muy difíciles y tienes unos números de aprobados bajos, pues eres duro, eres un muy buen profesor y tal, ¿no? Entonces yo ese tipo de cosas, pues la verdad es que siempre he estado en contra de todo eso y he tratado de transmitir lo que yo entiendo, ¿no? Entonces para eso es verdad que te tienes que poner en la cabeza de vosotros, y eso te ayuda el haber divulgado, el haber estado con mucha gente joven y saber qué piensa, ¿no? La figura del investigador encerrado en sus investigaciones, encerrado en sus despachos y con poco mundo, esa figura existe, yo no te lo voy a negar. Yo a mi alrededor los tengo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que esa gente, pues a lo mejor, pues alguien les debería dar un toque, ¿no? Para ¿Crees que debería ser importante la faceta de divulgador dentro del mundo científico? O sea, que a un científico también se le valorase por cómo expone sus resultados o cómo los explica. A ver, hay dos cosas de las que estás diciendo que yo separaría. Por una parte,
sí es importante el cómo expone sus cosas, que para eso tenemos las encuestas docentes y vosotros ahí valoráis un poco la labor del profesor, ¿no? Otra cosa es para lo que sirven esas encuestas, pero bueno, ahí por lo menos a cada uno le hacen reflexionar sobre el tipo de docencia. Y otra cosa que estás diciendo es si se debería valorar en la carrera académica la divulgación. Mi respuesta es sí. Hay muy poca gente que divulgue y además le importa tres narices y ve como algo casi negativo a la gente que nos dedicamos a divulgar. Son muy elitistas. Muy elitistas. Piensan que, bueno, pues que mezclarse, que bajarte a un instituto. Evidentemente, yo el día que voy a hacer el Stat World pierdo la mañana, porque me tengo que desplazar, tengo que darla y tengo que volver. Entonces, prácticamente pierdo toda la mañana. Otra cosa es la satisfacción personal que yo encuentre en eso, ¿no? Pero fíjate que la universidad pública y los proyectos que normalmente ganamos los investigadores son dinero público. Entonces yo creo que es una necesidad y una obligación el devolverle a la sociedad parte del dinero que te dan. Es decir, que la sociedad entienda en qué está invirtiendo el dinero para que unos investigadores hagamos cosas y que lo entiendan de forma lúdica inclusive, yo creo que debería ser una obligación de casi todo el mundo. El problema es que la divulgación no se ha valorado hasta ahora en los currículums. Ahora ya empieza, o sea, ahora es un plus, no es una condición necesaria, pero sí que es un plus, ¿no? Entonces yo sí creo que debería todo el mundo, al igual que se le evalúa docencia y se le evalúa investigación o incluso gestión, debería evaluarse divulgación. Yo también lo veo eso en los libros incluso. O sea, hay libros que, por ejemplo, yo cojo un libro de la biblioteca relacionado con estadística y a lo mejor el libro se llama Introducción a lo que sea. Pero yo lo leo y yo digo, yo que llevo ya 3 años en estadística y estoy estudiando algo, en matemáticas ahora, yo digo, me cuesta mucho seguirlo y yo creo que es porque ellos simplemente se complican. Porque cuando una vez lo entendió, digo, esto se podría haber explicado de una forma mucho más fácil, pero os creéis más listos, por así decirlo, si lo ponéis así, para que la gente no lo entienda. Sí, me parece un poco... que no todos los libros, algunos, claro. algunos Y también depende del nivel, o sea, tú no puedes recomendar el mismo libro, lo que tú estás diciendo, una introducción a la estadística a una persona de ADE le puede venir estupendamente, pero tú no le puedes dar a esa misma persona un libro avanzado de inferencia estadística porque a lo mejor el aparato matemático que necesita no lo tiene, ¿no? Entonces también depende un poco del nivel y de lo que leas. Sí, eso es cierto. Y ya estamos cerrando, ya me gustaría hacerte unas últimas preguntas. ¿Qué proyecto o qué descubrimiento es del que estás más orgullosa? Eso es como decirte a quién quieres más, ¿no? Si a tu hijo o a tu hija, eso es muy complicado. Sí, pero siempre hay alguno. Sí, bueno. A ver, hombre, como proyecto, o sea, yo me acuerdo de mi tesis, estoy como muy, muy orgullosa porque fue pues el primer pinito en investigación que hice, ¿no? Fue algo pues, que estás ahí trabajando durante 3 años y la verdad es que yo creo que quedó redonda, ¿no? En ese ¿De qué era? Era lo que te he dicho antes, de teoría de colas, Claro. y al principio pues mi director de tesis era de la antigua usanza en la que no quería que se publicara nada antes de leer la tesis. Ahora no se hace, ahora tú publicas mientras haces la tesis, y luego salieron 8 artículos de la tesis, lo cual hoy en día sería algo como muy atípico, ¿no? Y luego pues estoy muy orgullosa de toda la investigación multidisciplinar que estoy haciendo ahora, ¿no? De la colaboración con ingenieros, la colaboración con médicos. Me está dando unas satisfacciones muy grandes porque he notado un giro en lo que es el impacto de la investigación, ¿no? O sea, interesa a más gente, la lee más gente y la utiliza más gente, ¿no? Entonces eso para mí sí que es interesante. ¿Y en qué aspectos estás más... ¿En la salud? ¿Te interesa más la salud? Bueno, es que realmente, o sea, lo que estoy haciendo relacionado con salud es la aplicación. Lo que hay detrás de mi ámbito es los modelos que se llaman High Dimensional Data, que son modelos en los que tienes más variables que N, que tamaño muestral, ¿no? Nosotros tenemos... a las mujeres con las que estoy trabajando se les mide mucho todos los aspectos genéticos, ¿no? El ARN. Eso tenemos alrededor de 20.000 variables, más variables clínicas,
y tenemos como 200 mujeres. Eso es un Big Data en el número de variables, no en el tamaño muestral, ¿vale? Entonces, ahí, en ese tipo de modelos, pues he dirigido 3 tesis doctorales, ahora estoy dirigiendo otra, una cuarta, he publicado bastante, se ha hecho paquetes de software, y lo más interesante es que lo que se ha hecho ahí, nosotros lo hemos aplicado en genética, pero se puede aplicar en finanzas, se puede aplicar en banco, de hecho lo estamos aplicando en un proyecto que tengo con Open Bank. O sea, quiero decirte que la metodología que hay detrás está suscitada por un problema médico, pero la aplicación luego es a campos muy diversos, ¿no? Entonces, por eso, esta es la parte más interesante de la investigación en estadística, ¿no? ¿Crees que todo el mundo podría ser investigador? No. No. ¿Qué hay que tener? Pues para empezar, mucha paciencia. O sea, primero tienes que tener una cabeza, ¿no? O sea, quiero decirte, no... Sí, no cualquiera vale. No cualquiera vale, tiene que gustarte. Y luego tener paciencia, tener ganas de trabajar. Y ser al principio, como si dijéramos, pues no mirar al horizonte largo, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando yo empecé a hacer la tesis, era un buen momento para los matemáticos y todos mis compañeros pues ganaban mucho más dinero que yo. La carrera académica al principio ganas muy poco dinero. Pues me pasaban, todos viajaban, todos salían, yo los fines de semana me quedaba a lo mejor en casa trabajando, o sea, veías que tu entorno se estaba como desmoronando, ¿no? Pero en el largo plazo yo he ganado. A mí me gusta la carrera investigadora porque, entre otras cosas, te hace muy libre. Tú trabajas e investigas en lo que quieres, nadie te está diciendo nada. Entonces, para mí eso pues es muy bonito, ¿no? Es decir, no tengo un jefe que me dice tienes que investigar en tal o tienes que hacer tal. Otras cosas son los proyectos que yo hago con empresas, ¿no? O tal, pero que también me gusta, pero quiero decirte, ahí si tenemos un decline, tenemos un problema que resolver. Pero la carrera investigadora tiene muy buenas satisfacciones, tú también te gestionas tu propio horario, eso tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, ¿no? Porque al final tu mente nunca descansa, pero si tienes que ir a la tutoría de tus hijos o quieres una tarde irte de copas con tus amigos, lo puedes hacer y a lo mejor luego estás el sábado trabajando, ¿no? Eso, ser dueña de tu tiempo y de tu mente, para mí es muy, muy interesante. Pero tienes que tener mucha paciencia, porque bueno, las cosas al principio pues no salen como tú quieres, ¿no? Tienes... Lo que decías antes, de ponerse con un problema. Efectivamente, y estar tiempo hasta que consigues ver la solución, ¿no? Entonces hay gente que se frustra porque es lo que os digo, estáis acostumbrados a que os salgan las cosas muy fáciles y cuando quieres investigar, que tienes que innovar, la innovación no viene la primera semana, ni el primer mes, ni a lo mejor ni el primer año. Y entonces la gente tienes que dar, como yo digo, masajitos mentales a la gente para que se active, ¿no? ¿Y cómo trabajáis vosotros? ¿Tú qué prefieres? ¿Trabajar con un grupo más pequeño de personas? Porque supongo que todos los trabajos son en grupo, ¿no? No, lo que es una tesis doctoral es individual. No, pero los proyectos que te Los dan, proyectos por ejemplo, son en las grupo, sí. ¿Tú qué prefieres? ¿Trabajar con grupos más pequeños, más grandes? Hombre, en grupos muy grandes, como tú sabes muy bien, en la universidad se diluye el trabajo y uno se escaquea, sí, ¿no? sí, Entonces es mejor suele pasar tener grupos pequeños donde tú puedas, donde cada uno se haga responsable de una parte del trabajo. Igualmente, cada proyecto debe ser liderado por una persona, o sea, no puede ser que haya 3 o 4, sino liderado por una persona, pero donde estén colaborando varias de las personas que estamos en el instituto, ¿no? Eso lo fortalece porque cuando tienes distintas perspectivas de un mismo problema es muy enriquecedor escuchar las distintas visiones y no centrarte, yo lo haría así, y el otro dice, pues yo lo haría así, pues yo no sé qué. Entonces eso hace que el conocimiento sea como muy, muy interesante, ¿no? O sea, muy complementario. Claro, escuchar más. Pero no, o sea, aunque yo ahora mismo tengo contratada a mucha gente, no toda la gente está trabajando en lo mismo, ¿vale? O sea, se forman clúster para trabajar en cada uno de los proyectos. Dices, vamos a hacer un proyecto de esto y coges a 4 o 5 a personas. los que yo pienso que pueden aportar más en ese momento concreto. Interesante, yo no sabía, yo pensaba, bueno, también es como tú lo dices, que cada uno aporta su granito, ¿no? Y su punto de vista, y luego ya
que tomáis la decisión en conjunto. Claro, hombre, y además, hombre, cuando tú tienes una empresa por detrás, tienes unas reuniones, pues a lo mejor una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, donde vamos de alguna forma poniendo en común lo que se va haciendo con la empresa, que es la que manda, es tu cliente, ¿no? Para ver, no, perdón, si es nuestro cliente, para ver si les gusta o no les gusta lo que estamos haciendo. Entonces, muchas veces lo más ortodoxo metodológicamente no es lo que más les gusta a ellos, ¿no? Entonces, tienes que establecer ahí un poco de equilibrio entre lo perfectamente matemático, estadístico, ingenieril y lo que le interesa a la empresa, ¿no? Y saber explicarlo, claro. Eso es muy importante, lo de saber explicarlo, sí. Si lo entendéis solo vosotros, que sois 4 Claro, listos, sí, ya... eso es muy importante, saber explicarlo y saber tener una conversación pues en cada momento como sea necesaria, ¿no? Pues ya está, yo creo que ha quedado una buena entrevista. Bueno, Y eso no lo jugaremos nosotros. una cosa que se me estaba olvidando, me ha dicho mis compañeros antes que vamos a hacer una última pregunta para preguntársela al siguiente que se entrevista. Bueno. Así que puede ser lo que primero se te pase por la cabeza, una pregunta que le quieras hacer a la siguiente persona que no sabemos nosotros ni quién va a ser. ¿Pero va a ser un profesor? ¿No va a ser un profesor? Ni idea, puedes preguntar si viene una persona que es nadador y le quieres hacer una pregunta de investigación operativa, se la vamos a hacer, aunque no sepa, pero vale. así que lo que quiera. Bueno, pues yo reproduciría quizás una de las preguntas que tú me has hecho a mí y es, ¿qué ventajas y desventajas le ves a la inteligencia artificial que está rodeándonos hoy en todos los aspectos del conocimiento, ¿no? Vale, pues espero que el siguiente no sea un cantante. Bueno, si es cantante, lo mismo también está utilizando la IA, o sea que no te preocupes. Bueno, muchas gracias. Si quieres decirle un saludo a alguien o... No, simplemente pues estoy muy agradecida de haber compartido este rato con vosotros, espero no haberos aburrido y que, bueno, que este sea el primero de una serie de entrevistas muy enriquecedoras para quien las escuche y que les pueda servir de algo. Vale, muchas gracias. Bueno, pues nada.